Hoy día vamos a comenzar con un personaje muy interesante, un hombre de Dios, una persona en el cual tú y yo nos vamos a sentir muy identificados. Él es una persona que nació en Betsaida y vivía en Capernaum con su suegra. Así que es muy especial. ¿Cuántos viven con su suegra? Y bueno, él era un pescador junto a su hermano Andrés en el mar de Galilea, que es un lago, pero se conoce como el mar de Galilea. Su nombre es Simón Pedro, Cefas, también conocido, nombrado por Jesús, por el apóstol Pablo como Cefas también, que significa piedra. Pedro viene de piedra, pero no esa piedra que se puede lanzar, sino significaba una piedra dura, firme, grande, que era inamovible. ¿Usted sabía que Jesús a Pedro le dice bienaventurado? Es la única persona que recibe esa connotación, esa bendición de ser bienaventurado. Cuando da la bienaventuranza le da a muchos, pero a él lo llama bienaventurado cuando él declara que Jesús es el Cristo. Es un nombre muy importante. Jesús habla mucho de Pedro. Comúnmente en los evangelios se refiere mucho a él. Incluso se apartaba con él junto a otros dos más que eran de su confianza. Pedro vio muchos milagros, habló mucho con Jesús. Y también cuando ya Jesús regresa al cielo, ¿cierto?, a preparar morada para nosotros, el libro de los Hechos sigue hablando de una manera muy especial de Pedro. Claro, lo pone como aquel que preside la selección de Judas. Fue Pedro. También Pedro es el que toma la palabra en el Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo, él se levanta. Pedro también es quien castiga la mentira de Ananías y Zafira. Cuando ellos quieren engañar a Dios y al Espíritu Santo, Pedro es el que lo castiga, el que habla ahí. También es la primera persona que hace un milagro público. ¿Se acuerda cuando entraba Pedro y Juan en el templo y levanta a ese hombre cojo? Fue el primer milagro que se hace de manera pública. También Pedro fue el que levantó a Dorca, a esa mujer que estaba muerta, y hizo una resurrección. O sea, este personaje de Pedro es muy importante para la iglesia. ¿Cómo se convirtió Pedro? ¿Qué pasó? Tuvo muchos encuentros, pero hoy día vamos a hablar de uno muy especial. En Lucas, capítulo 5, el versículo 5, dice así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. Genesaret le llama aquí, pero es el mar de Galilea también. Y la gente se apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por seña a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron todas las dos barcas, que comenzaron hasta hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¡Wow! ¡Qué día más especial para Pedro! ¡Qué día más extraordinario! Jesús
venía acercándose al mar de Galilea, caminando por la orilla, y mucha gente comenzó a apretujarlo. O sea, no podía hablar, no podía comunicarse, me imagino uno encima del otro, tratando de escuchar. Y Jesús le pide la barca a Simón Pedro. Habían dos barcas, pero Jesús escoge la de Simón y le dice que por favor lo ponga un poco más adentro para poder hablar y enseñar. Dice otro detalle, que Simón Pedro estaba con otros más limpiando las redes. Fíjese, Jesús estaba hablándole a la multitud, pero tenía sus ojos puestos en Pedro. No fue casualidad que le pidiera la barca a Pedro. No fue casualidad que fuera hacia Pedro, que caminara hacia él, le hablara, le dijera que le prestara la barca. Jesús, aunque estaba hablándole a muchos, tenía los ojos puestos en uno. Y hoy día pasa eso contigo, tú que estás ahí. Aunque ahora muchos están viendo esta prédica a través de Facebook, de YouTube o a través de TV4 o en Instagram. Tú dices, esto la vieron mucho y seguramente le hablaron a muchos. Dios tiene la mirada puesta en ti, en uno. Tú crees que puedes pasar desapercibido para Dios. Muchas veces tú crees que como no sientes nada, Dios no te oye. O como Dios le habla a muchos, ¿qué va a poner la mirada en ti? ¿Cómo va a mirarte a ti? Pero así lo hizo con Pedro. Predicó, habló Jesús y cuando terminó le habló a Pedro. Fue a lo que él quería en ese momento. Era el día de Pedro. Como hoy es tu día. Yo lo creo con todo mi corazón. Es tu día. Dios le está hablando a muchos, pero tiene la mirada puesta en ti. Me gusta saber de que el Señor es personal. Cuando Él quiere llamar a alguien, lo llama por su nombre. Cuando Él quiere estar con alguien en una relación, Él pone la mirada en esa persona. No estás en la multitud. Para Dios no eres un número más. Para Dios no eres una persona, un cristiano más convertido. No es así. Dios tiene un propósito para contigo. Ahora, Pedro estaba limpiando las redes. Pedro ni siquiera estaba poniendo atención a lo mejor al mensaje. Vio venir a Jesús, una montonera de gente alrededor y todo, pero Jesús se da cuenta que hay dos hombres limpiando las redes. Pedro estaba en eso, limpiando sus redes. No se olvide que él había estado toda la noche pescando y no había pescado nada. O sea, él estaba un poco amargado, un poco cansado, un poco ya harto de ponerle el hombro, de trabajar, de dar lo mejor y no tener los resultados que uno quiere. A veces nos pasa eso y sobre todo ahora en pandemia. Esperamos que se solucione, esperamos que los casos bajen, esperamos que nos digan pronto que vamos a volver a la normalidad, esperamos buenas decisiones de las autoridades, pero lamentablemente parece que no llegan nunca. Pedro estaba frustrado, estaba ahí trabajando en sus redes. ¿Por qué? Porque él decía, mañana voy a tener que volver a ir a pescar. Así que las voy a dejar limpias. Limpiaba las redes para que al otro día salir a pescar. Pedro no salió más a pescar. Fue su último día de pesca. Fue su último día de estar atado y frustrado y con temor. Hoy día puede ser para ti el último día de estar frustrado, cansado y con temor. Porque Jesús, aunque le está hablando a muchos, te está hablando a ti. De eso yo estoy seguro. Entonces, Jesús lo que le dice es, préstame la barca. Y claro, Pedro le dice, maestro, sí, yo te la paso. Ya se dice que a lo mejor ya había sido presentado con Jesús, pero no era su Señor, no era su seguidor todavía. Conocía a Jesús y le dice, maestro. Lo había escuchado predicar y qué lindo que predica. A lo mejor Pedro podría haber dicho, me encanta cómo predica, me gusta mucho la enseñanza de Jesús, pero no le había dado el primer lugar a Jesús. Entonces le pasa la barca y lo sube y lo empuja un poco más adentro. Seguramente Pedro lo miraba cómo predicaba y yo le decía a usted, qué lindo predica, como muchas veces nosotros pensamos, y tú mismo ahora puedes estar diciendo, qué buena la predicación.
Pero Jesús no es para ser un buen maestro solamente en nuestra vida. Él no está hecho para ocupar un lugar en nuestra vida. No es un amuleto más, no es una persona más del montón. Jesús fue hecho para ser el Señor. No sé si han leído el libro Más que un carpintero. Búscalo, es buenísimo para defender nuestra fe. Y ahí el escritor dice que Jesús puede ser un loco, un mentiroso o es Dios. No puede ser otra cosa. En nuestra vida sucede lo mismo. O Jesús es un loco, un mentiroso o es Dios. Pero no hay un intermedio. Jesús no puede ser una buena persona. Porque Jesús no vino a enseñar solamente buenos modales. Jesús no fue crucificado por tener buenos modales o por enseñar buenos modales. Él fue condenado por los fariseos por hacerse llamar el Hijo de Dios, o sea, igual a Dios. Por eso fue condenado, por eso fue llevado ante los romanos y por eso fue crucificado, no por enseñar a portarse bien. Así que no vale con tenerlo solo como un gran filósofo, un gran maestro. Hasta el momento Pedro lo tenía como un gran maestro solamente. Y Jesús va y le dice, Pedro, vamos hacia adentro de nuevo. Pedro le dice, sabe, yo vengo de allá. Estoy limpiando las redes, está todo, vamos más adentro. Pero bueno, pero como tú dices. O sea, primero le dice que no quiere y luego dice, bueno, está bien, como tú lo dices, lo voy a hacer. Y esa manera sucede, que lo lleva más profundo. ¿Y sabes dónde lo lleva? Lo lleva a la frustración de no haber pescado toda la noche. Lo lleva al lugar del temor, de esa noche donde y no pescamos y no hicimos nada. Lo lleva a la debilidad de Pedro. No pescaste nada, no te fue bien. Y como que Jesús le dijera, vamos a ese lugar donde no tienes fuerzas, vamos a ese lugar donde no te fue bien, vamos a ese lugar donde no fuiste productivo, donde no te funcionó la pesca. Y Jesús lo lleva a ese lugar de frustración. A veces es necesario. Ahora, Jesús no viene de Jesús la frustración. No. Dios no nos lleva a ese lugar de enfermedad para que tú te salves. Dios no te lleva a ese lugar difícil. Dios no nos manda la pandemia para que pensemos en Él. No, Dios aprovecha la pandemia para mostrar que debemos pensar en Él. Dios aprovecha esa mala pesca de Pedro para mostrar su amor, su misericordia y su poder sobre Él. ¿Sí o no? Dios no nos manda el mal. Al contrario, Dios nos ayuda en medio del mal. Yo ya veo dentro de el bote, lo veo a Pedro remando hacia adentro con Jesús y pensando, ¿qué se cree este hombre? Es un buen maestro, pero no sabe que yo ya estuve aquí y no me fue bien. Yo lo intenté y siempre me va mal. Acabo de intentarlo toda la noche. Este hombre no tiene idea de pesca. Este hombre no tiene idea de cómo hacerlo. Yo soy pescador de siempre crecí aquí. Este hombre es un maestro. Y seguramente habló mal, pensó mal de Jesús. Pensó que no lo iba a ayudar, pero remaba y remaba y remaba y más profundo y más profundo y más profundo. Pero lamentablemente no podría llegar a ese lugar. No quería llegar, a ese lugar donde no le fue bien. Estando ahí, ya, Jesús le dice, lanza la red, pero ahora es mi palabra. Y la lanza. Y comienza a ver un milagro. No le fue bien en la pesca. Le fue muy bien. Es más, no le fue muy bien. Le fue extremadamente bien. Más que extremadamente bien, increíblemente bien. Peligrosamente bien porque casi se hundían. Fue poderoso ese momento. Se asustó. Ahora, pastor, ¿por qué cree usted que
que Pedro iba hablando mal de Jesús cuando iba hacia adentro. Usted decía hace un momento que él iba diciendo, oye, ¿qué se cree? Y hablando mal. ¿Sabe por qué? Porque la pesca fue un milagro hermoso, extraordinario. Pero la reacción de Pedro fue, apártate de mí, que soy pecador. Fue una reacción muy fuerte. Pedro cae de rodillas y le pide perdón a Dios. Es como cuando tú hablas mal de alguien y a los minutos ese alguien te ayuda y tú le dices, oh, y pensar que yo venía pensando mal de él, pensar que yo pensé todo el rato que iba a hacer esto, que me iba a robar, y él me ayudó. Oye, ¿sabes qué? Perdóname. El milagro no fue tan grande como un milagro de sanidad, de la lepra, de la resurrección. Fue un milagro lindo, extraordinario, de peces. Pero la reacción de Pedro fue muy fuerte. ¿Por qué fue fuerte? Porque él venía hablando mal y pensaba que Jesús no iba a poder ayudarle y Jesús le ayudó. ¿Cuántas veces tú y yo alegamos contra el cielo, alegamos contra Dios, hicimos Dios nos escucha, Dios permitió lo malo en mí, Dios, y culpamos a Dios? Y luego nos damos cuenta, cuando Dios abre nuestros ojos, que Él siempre estuvo a nuestro lado, que Él siempre estuvo cerca, que Él siempre nos ayudó. ¡Wow! Lo que dice Pedro es maravilloso y te lo quiero leer. Pedro le dice en Lucas capítulo 5, versículo 8, al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, que soy, Señor, soy un pecador. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Esa reacción fue al ver el milagro, pero al ver su condición. Yo soy un pecador. Diga, pecador, pecador. ¿Sabe por qué lo hago decir pecador? Lamentablemente hoy día la iglesia está tratando de sacar la palabra pecador, tratando de sacar la palabra pecado, y dicen, por favor no hagamos sentir mal a la gente. No, la iglesia no está hecha para hacer sentir mal a nadie, no sentir incómodo a nadie. La iglesia debería ser el lugar más feliz, es verdad, la iglesia debería ser el lugar donde tú recibes fuerzas, pero si estás en pecado, siempre al encontrarte con Jesús vas a reconocer tu condición. El pecado es algo que nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento es algo que nos lleva a la salvación. Reconocer el pecado es el primer paso para el arrepentimiento. Si como iglesia quitamos el pecado y no queremos hacer sentir mal a nadie, y a nadie le queremos decir que está en pecado, a nadie le queremos decir que ha cometido un error, a nadie le queremos decir que debe arrepentirse, y que no, por favor no tratemos mal a nadie, estamos mal, porque no va a llegar el momento hermoso del arrepentimiento. Me gusta mucho Eric Rivero, mi amigo de Santiago, de Tiempos de Cambio. Él enseñó una predicación que a mí me maravilló. Él enseñó acerca del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo mejor que nos puede pasar. Pedir perdón es lo mejor que nos puede pasar. Reconocer que estamos en pecado es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque después del arrepentimiento vienen vestiduras nuevas, anillo nuevo, viene un becerro gordo, viene una fiesta. Y el único que no quiere que nos arrepentamos es el hermano mayor. Usted sabe a lo que me refiero. Que no quiere que a nosotros nos perdonen los pecados. No quiere que a nosotros el Señor nos bendiga. El único es el hermano mayor. En este caso, Satanás es el único que no quiere que tú y yo nos sintamos pecadores y nos vayamos a arrepentir. Él quiere que nos sintamos que todo está bien, que en nuestra vida, que cada uno puede hacer lo que bien le parece, que cada uno puede vivir como quiera. Total, Dios los ama. ¿Sabe lo que le dice Jesús? Se lo leo. Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Diga, no temas. No le dice, no importa. Le dice, no temas. Pedro, ¿cierto? Estaba diciendo, soy un pecador, apártate de mí, Señor. Y Jesús no le dice, ay, no importa, Pedro,
Ay, no te sientas mal, párate por favor, no importa, si no te va a pasar, todos somos pecadores en este mundo. No, 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 no. Le dice, no temas, eres un pecador. No temas es confía en mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a perdonar, yo te voy a usar. Y le dice, no temas, confía en mí, que te haré pescador de hombres. ¡Wow! ¡Qué genial! Confía en mí, que yo te haré pescador de hombres. Yo les decía, Pedro no volvió nunca más a pescar en el mar como lo hacía antes, porque después se transformó en un pescador de hombres. Hermano amado, al regresar en la barca, yo creo que Jesús iba hablando con Pedro de qué se trataba. Estoy seguro, no sale en la Biblia, no lo busque, pero estoy seguro que le decía, ¿sabe qué? Pedro, ahora me vas a seguir, vas a tomar el arado y no vas a mirar atrás, porque el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. Pedro, hoy día tú vas a dejar padre, madre y todo por mi reino. Pedro, yo seré tu primer amor. Pedro, tú vas a caminar conmigo hasta la muerte. Pastor, ¿cómo sabe eso? ¿Sabe por qué lo sé? Porque el versículo 11 dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegaron a tierra, Pedro dejaron todo, esa barca llena de peces, y siguieron a Jesús. Seguramente ya era el atardecer, seguramente ya toda la multitud se había ido, y seguramente estaba Jesús y Pedro. Y Pedro decidió seguir a Jesús. La vida de Pedro no fue fácil. Tuvo muchos aciertos y también momentos difíciles. Pedro negó a Jesús una vez. En el caminar, Pedro lo negó. Pero ¿sabe qué? Pedro murió por Jesús. A pesar de ese error que tuvo Pedro de negar a Jesús, de igual manera, Jesús lo perdonó y lo amó. Jesús le habla a Pedro. En un momento le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sabe por qué le decía eso? Porque Jesús amaba a Pedro. No solo para restaurarlo, no solamente para que Pedro tuviera ánimo, ya Pedro pasó, sino porque Jesús amaba con todo su corazón a Pedro, como te ama a ti. Dios te ama con todo su corazón a ti y Él quiere que lo sigas. Con tus imperfecciones, quiere que lo sigas. Te invito a que pienses en el amor del Señor que te tiene, porque a pesar de estar una multitud tan grande ahora viendo este mensaje, Él tiene los ojos puestos en ti y te está pidiendo la barca, porque hoy día tu vida puede cambiar.